Le invito para que abra su Biblia en Génesis capítulo 27, verso 33. Y vamos a estudiar algo muy interesante que solo el Señor nos puede mostrar. Creo que no hay instituto bíblico, no hay instituto teológico que pueda mostrarnos los misterios escondidos en su palabra. Por una sencilla razón, que el Señor dice: y te abriré mi buen tesoro, tu palabra. Así que su palabra es el mejor tesoro que nos puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 33. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Solamente ahí. Vamos a orar. Padre, gracias por correr el velo que a veces nos oculta esas perlas maravillosas que hay en tu palabra. Pero gracias por tu Espíritu Santo que nos quita la ceguera para poder entender qué misterios se esconden detrás de estas historias. Misterios que nosotros también hemos violado, porque no hemos sabido desde el principio hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias por abrirnos el entendimiento, por revelarnos lo que hay detrás del velo y por abrirnos tu buen tesoro que es tu palabra. Bendigo a tu pueblo y te ruego que tomes este lugar, Espíritu Santo, para que mis palabras, mi naturaleza, mi carne, no se interpongan entre la santidad de tu mensaje y lo que yo quiera decir. Quita lo mío y pon lo tuyo. Yo también necesito aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta historia es muy apasionante. Si a mí me la hubieran predicado hace unos 50 años atrás, creo que las cosas no hubieran ido como fueron. Sin embargo, Dios siempre habla a tiempo y aún a veces fuera de tiempo. Este mensaje es para los padres que a veces, por un excesivo amor hacia sus hijos, permitimos muchas veces que cometan errores, pecados, desviaciones, incluso maldades, que después se van a volver contra ellos. Y luego nosotros como padres vamos a sufrir las consecuencias de una vergüenza, de ser humillados, avergonzados, heridos y tener que sufrir por la vida de nuestros propios hijos. La Biblia no esconde la debilidad de sus personajes. Todos ellos, como veíamos el jueves en el estudio de Hebreos, todos ellos fueron hombres de fe. Traspasaron montes, hicieron maravillas con su fe, pero eso no anuló su naturaleza humana de ser hombres y mujeres imperfectos. Como que el Señor espera que nosotros crezcamos integralmente, que no nos olvidemos de la fe, pero que tampoco nos olvidemos que somos hombres y mujeres que vivimos en la tierra y que debemos estar atentos no solamente a nuestra conducta personal, sino también a la conducta de nuestros hijos. Es decir, no ser ciegos ante los comportamientos pecaminosos, erróneos y quizá perversos de nuestros hijos. No sé si usted se va a sentir lastimado o no, pero quiero predicarle bajo la unción del Espíritu Santo, porque antes de hacerlo con usted ya lo hizo el Señor conmigo y me hizo recordar muchas cosas
que nunca debía haber hecho. Pero la ventaja es que tenemos a Jesús para enseñarnos y darnos una nueva oportunidad. La historia que vamos a estudiar es muy apasionante porque mezcla espacios de amor con pragmatismo, realismo, perversión y necedades. Dice Génesis 27:33, y tembló Isaac con estremecimiento muy grande, y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendije. Pero también tenemos el verso 27:46, ahí mismo en el Génesis 27:46. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? ¿Para qué? Aquí tenemos a dos padres pasando un momento de amargura, un momento de tristeza, de dolor, un momento quizá de decepción. Porque primero, Rebeca se da cuenta que la vida familiar de su hijo es un desastre, es un caos terrible. Isaac, por su lado, pues no se da mucha cuenta de lo que está pasando. Y entonces, llegado el momento en que Isaac, dice la Biblia, que ya está pronto a morir, recibió la orden de Dios de bendecir a su hijo primogénito para pasarle la bendición patriarcal que viene desde Abraham, Isaac y ahora para Esaú. La bendición, lógicamente, tiene que ser entregada al primogénito. Por eso el mensaje se llama cuidado, padre, con las tradiciones. Porque la mayoría de nosotros seguimos tradiciones que no nos benefician en todo, en nada, sino al contrario, por seguir tradiciones le hacemos daño a nuestros hijos o a nuestros nietos. Por seguir las famosas tradiciones de la tierra, toleramos conductas inapropiadas. Porque hay que amarlo. Es que, ¿qué puedo hacer, pastor? Eso fue lo que dijo Isaac. Y ahora llama a su hijo mayor, que para él, tradicionalmente hablando, es el primogénito. Tenemos que ubicarnos en el lugar, espacio y tiempo del que estamos hablando en la Biblia. Porque como siempre me gusta enseñar, nosotros estamos de este lado de la historia. Pero para poder entender tenemos que irnos a la historia, a ese momento, espacio y tiempo, para poder entender lo que está pasando en este corazón. Y el Señor le dijo a Isaac, Isaac, ya te vas a ir, o ya te vas a venir, tienes que dejar a tu primogénito con la herencia patriarcal para que el linaje de Abraham siga corriendo, porque Dios había dicho, yo sé que Abraham le enseñará, oiga, ponga atención, le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que Jehová es Dios. Quiere decir que aquí tenemos una responsabilidad de los padres de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero analicemos bien la semántica que usa la Biblia. Dice, yo sé que Abraham, no dijo que Isaac. Yo sé que Abraham, como padre, le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El abuelo es el responsable de transmitirle a sus nietos el conocimiento de Dios. Cosa que la mayoría de las veces no hacemos. Y se va perdiendo el linaje al cual pertenecemos. Así que ahora Isaac, siguiendo la tradición, llama a su hijo, a su primogénito, y le dice, Esaú, necesito darte la bendición,
porque yo ya estoy por irme. La bendición del primogénito, ¿en qué consistía? En una doble porción de la riqueza. No era una palabra solo porque sí, era una doble porción. Y el hijo pequeño o el hermano pequeño, que en este caso era Jacob, pues se quedaba con una tercera parte. Y el mayor recibía 3/4 partes de toda la bendición patriarcal. Y entonces le dice, anda a cazar y me traes de tu casa, porque los pactos siempre se hacen con comida. Me vas a traer tu casa, lo que cocines para mí, y entonces yo te voy a dar la bendición. Por eso es que Pablo, miles de años después, dice, tengan cuidado con quien comen, porque ahí se hacen pactos. Pactos de fidelidad, pactos de traición, pactos de cualquier cosa. La Biblia dice que Coré, cuando sintió en su corazón la envidia porque Dios le hablaba a Moisés y a Aarón, dice que empezó la tradición, no lo dice la Biblia, pero dice la tradición, empezó a reunir a la gente allegada a él. Y entonces, lógicamente, da por sentado los sabios que se juntaban a comer, y ahí les transmitió la visión de dividir el campamento y reclamarle a Moisés por qué solo ellos eran líderes. Y dice que reunió 250 personas. ¿Dónde las juntó? En algún lugar. No fue de casa en casa. Empezó a reunir gente, invitándolos a comer. Y ese es el peligro de la iglesia cuando come con aquellos que ya están leudados, porque los pactos se hacen comiendo. Así que Isaac se va a buscar la casa, porque él era cazador, para llevarle a su padre la comida. Pero Rebeca, conociendo perfectamente, aquí viene el asunto, conociendo perfectamente quién era Esaú, hizo un andamiaje, de lo cual hasta hoy en la mañana empecé a ver cómo la mano de Dios, a pesar de todos los conflictos familiares, ahí está la mano de Dios. Porque Dios sí se da cuenta de lo que hay escondido en los hogares. Públicamente podemos fingir que todo está bien, que somos hombres y mujeres espirituales, pero dentro de la casa suceden cosas que nadie se da cuenta, pero sí el Señor. Así que aquí tenemos esta familia que están a punto de hacer un acto que va a trascender la historia, que va a pasar los eones del tiempo hasta el día de hoy. Y entonces Rebeca se apura a hacer lo que ella hizo. Le dijo a Jacob que se disfrace para presentarse ante su padre y que le dé la bendición. Jacob pone un poquito de peros. Jacob no es cazador. Jacob no es callejero. Jacob es un hijo pegado a su mamá. Por eso es que aquí vemos conflictos familiares, y desde ya les ofrezco una segunda parte de lo que hay escondido ahí para más adelante. Así que ahora Rebeca le dice a Jacob que se disfrace y que vaya con su papá, que ella le va a cocinar como a él le gusta. ¿Quién mejor que la esposa para saber lo que le gusta al esposo? Y cuando Jacob llega disfrazado de Esaú, hay un diálogo que ya todos conocemos. El asunto es que Jacob lo convence: yo soy Esaú. El otro lo huele, lo toca, muy bien, y le da la bendición. Aquí está todo preparado y se va. Al rato llega Esaú y le dice: Padre mío, aquí está la comida. Y el hombre se asusta y tiembla. Y dice la Biblia, hay otra versión que dice: y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y se asustó tremendamente. Cuando yo leí eso me pregunté, ¿por qué se estremeció y se asustó? Y las preguntas que él expresa, nosotros lo leemos de corrido, pero si nos metemos a la sintaxis que hay atrás, nos damos cuenta que
que Isaac está totalmente estupefacto, como despierto. Recuerde que él está ciego, pero está ahora con una cuestión consciente. Y entonces, ¿quién fue el que trajo casa? Pero la pregunta más interesante es, ¿a quién le di la bendición? Porque a quien yo le haya dado la bendición va a ser el siguiente patriarca. Y si no fuiste tú, recuerde que él está ciego y está hablando al aire, su hijo está parado a la orilla de la cama. Y si no fuiste tú, mi primogénito, ¿a quién le di la bendición? O sea que posiblemente Isaac pensando, eché a perder toda la genealogía de nuestro Dios. O sea que el Dios de Abraham y mi Dios ya no va a ser transmitido a las siguientes generaciones. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué fue lo que pasó? No se explica. Por una sencilla razón, que no fue a Esaú, el primogénito de él, a quien le haya dado la bendición. Mis hermanos y hermanas, no siempre el primogénito nuestro es el primogénito para Dios. No siempre el hijo primogénito nuestro es primogénito para Dios. Porque el problema es que muchas veces el primogénito nuestro, abusando de esa posición, arruina su vida, menosprecia bendiciones, blasfema contra Dios y no nos damos cuenta. Porque es el primogénito, es el principio de mi vigor. Es el hijo de mi mano derecha. ¿Cuántas frases podemos decir? Aunque sea perverso, mentiroso y engañador, lo justificamos por el hecho de ser el primogénito. Y es lo que Isaac está haciendo ahorita. Isaac sabe que él es su primogénito y que a él le toca las 3/4 partes de la bendición para que él transmita a su nueva generación el nombre de Jehová, tal como el Señor se lo había dicho a Abraham. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué ahora llega Esaú y le dice en el verso 34, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor? Aquí está lo que la teología nos ha enseñado, incluso allá lo repite Hebreos y el Nuevo Testamento, que Esaú lloró y peleó por la bendición, pero no la logró. La pregunta fue, ¿por qué? Eso es lo que estamos averiguando. Y dice que clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme también a mí. ¿No tienes otra bendición? E Isaac le dice, no, lo lamento, ya todo se lo di al que vino, a tu hermano. Y ahí terminó la historia de este momento. Ahora vamos a irnos atrás de la tinta. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no permitió que fuera Esaú el primogénito de Isaac? ¿Por qué lo hizo a un lado y puso al otro? Muy sencillo. Los padres somos muy buenos para justificar las conductas de nuestros hijos. Y eso trae problemas. Los padres somos tan crueles, tan ignorantes y tan faltos de sabiduría, me incluyo, que justificamos todo lo que nuestros hijos hacen y señalamos a los otros. Nuestros hijos son perfectos. Cuidado quién me los toca. Aquí han habido familias que porque nosotros como pastores y la palabra nos autoriza, corregimos a algunos de sus hijos y han ido. No hemos tocado a los padres, hemos tocado a los hijos. Pero al tocar a los hijos, los padres sienten que son a ellos a quienes se les está señalando la falta de sabiduría, la falta de conocimiento, la falta de autoridad, porque no hay nada más horrible que alguien de afuera corrija a un hijo debiéndolo haber hecho el padre.
Por eso a mí me da vergüenza que hombres defiendan a sus hijos cuando son corregidos. Ese padre debiera primero dar gracias porque me lo están corrigiendo y segundo, dar gracias porque me están confrontando, porque lo que hizo el líder debía haberlo hecho yo. La corrección indirectamente es para los padres, pero no lo entendemos así. Entonces, cuando se corrige al hijo, el padre reacciona o la madre agarra su chichi como gallina y se los lleva a todos. Y los saca muchas veces de la bendición. No pretendo decir que solo aquí hay bendición. Donde haya iglesia de Cristo hay bendición, pero muchas veces van a andar voy a decirlo, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, hasta que ya no puedan encontrar otra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Este mensaje es corto, pero incisivo. Si nosotros los padres no abrimos los ojos a las malas crianzas que nuestros hijos traen del mundo y las meten a nuestra casa y no las justificamos y no las cortamos, este mensaje es para nosotros. Es para aquellos que soportamos sus insolencias, sus faltas de respeto y que los justificamos porque, ¿qué puedo hacer, pastor? Ahora vamos a meternos, con el permiso del Espíritu Santo, a averiguar qué pasó aquí. ¿Qué fue lo que Isaac no quiso ver? ¿Qué fue lo que Isaac cubrió con el velo de su amor y provocó que su hijo Esaú se convirtiera en lo que se convirtió? Vamos rapidito al capítulo 26, verso 34. Eso fue lo que no quiso ver Isaac. Léalo. Léalo. Ok, ¿qué nos dice eso? Que Esaú rebeldemente, sabiendo que tenía que cuidar su linaje a través de la esposa que tuviera, tenía que cuidar su linaje sanguíneo para que él, su Dios, siguiera corriendo por las venas de sus hijos. ¿Pero qué hizo? Se casó con 2 mujeres cananeas. Y entonces Isaac, viéndolo y sabiéndolo, insistió en quererle dar la bendición. Porque el padre estaba ciego, pero no ciego de ceguera, porque antes de la bendición él ya estaba casado. Isaac no lo quiso ver. Él sabía perfectamente que el linaje de un cristiano corre a través de la madre. Lo repito. Isaac sabía, como nosotros, que el linaje de un hijo de Dios corre a través de la madre, no del padre, tomando en cuenta el sistema hebreo que Dios estableció. La nacionalidad judía la da la madre, no el padre. Por eso tenemos tantos ejemplos aquí. Cuando vemos matrimonios mixtos que han fracasado. Hubo un joven en el campamento de Moisés que blasfemó el nombre de Dios. Y le dijeron: Moisés, este joven ha blasfemado. ¿Qué hacemos? Hay que matarlo a pedradas. Y hay un detalle muy interesante. Era hijo de una judía casada con un egipcio. ¿Qué pasó? Que la judía, cuando se casa con el egipcio, absorbe los dioses egipcios y se los transmitió a su hijo, de manera que su hijo, a la vuelta de la esquina, desconoció el nombre de Jehová. Hubo que matarlo a pedradas. La madre transmite la pureza de la sangre. Por eso es que las leyes de Dios ordenan que todos los hijos de Dios se casen con mujeres de su linaje. Que se casen con mujeres que crean, que adoren y que alaben al mismo Dios que sus padres o que el hombre con que se va a casar. Por eso las mezclas son prohibidísimas.
matrimonialmente hablando en la Biblia. Y aquí eso es lo que tenemos. Solo que Isaac, como buen padre chapín, porque los salvadoreños no son así, hay en Guatemala sí, justificó a su hijo. ¿Qué voy a hacer, pastor? Si él se enamoró de ellas, ¿qué voy a hacer? Además es mi primogénito. Puede hacer lo que le dé la gana. Dios dijo, no, lo lamento, Isaac. Si ese hombre recibe la bendición, ¿qué hubiera pasado con los hijos de Esaú? ¿A qué Dios hubieran adorado? No hubieran adorado a Jehová. No hubieran transmitido la ley de Dios. Se hubiera roto aquella fe de Dios cuando dijo, yo sé que Abraham enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que yo soy Jehová, el único Dios verdadero. Se hubiera roto ahí. Porque estas mujeres, Judith y la otra, Basemat, le hubieran enseñado a adorar a los dioses cananeos. Porque es la madre la que enseña la adoración a Dios. Ese es el fracaso actual de nuestra generación. Ese es el fracaso, que la madre no está viendo la conducta errónea, equivocada de sus hijos. Se está viendo que se está tatuando y no hace nada por temor a que se le vaya de la casa. Y quiero decirle que en su corazón ya se le fue. En el momento en que el hijo decide, no importa la edad que tenga, en el momento en que él decide vivir su propia vida, él ya no está bajo su autoridad, ya lo perdió. No se engañe. Cuando su hija le aparece con un tatuaje, teniendo 15, 16 años, 17 años, esa hija ya se salió de su cobertura. Ya la perdió. Está ahí porque ahí come, ahí duerme, ahí usa sus cosas, pero ella en su corazón ya no está ahí. Olvídelo. Lo que pasa es que como Isaac seguía viendo a Esaú que estaba en la casa. Y entonces entendemos lo que dice Rebeca en el capítulo 27, verso 46. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Oiga a la suegra quejándose de las nueras. Todo por culpa de haber soportado y tolerado que el primogénito se le casara con dos mujeres paganas. ¿Qué harían las nueras para desesperar tanto a Rebeca? ¿Qué conducta tendrían? ¿Qué aberraciones religiosas tendrían? Porque sabemos perfectamente que las cananeas adoraban ídolos horribles. Pasaban a sus hijos por el fuego, adoraban los obeliscos, adoraban dioses cananeos, hacían sacrificios de niños. Una aberración horrible. Y eso está en su campamento. Y Rebeca lo está viendo. Pero Isaac mira para otro lado. Eso es lo que pasa en las familias. Uno está viendo el problema, pero no logra resolverlo, y el otro no ve nada. No, si es el hijo, es el chichí. Es mi bebé. ¿Por qué hablas más de él? Es lo que en la filosofía se llama voltear a ver a otro lado. Hay padres así en la iglesia que no quieren ver que sus hijos se están hundiendo en el paganismo, en la rebeldía, en la vida mundana, no lo quieren ver y aún así quieren bendecirlos. Y si Dios no interviene, Esaú se lleva la bendición. ¿Y qué hubiera pasado? Ahora Rebeca le dice a su esposo algo muy interesante. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como su hermano, como estas, ¿para qué me sirve la vida? Quiere decir que a este momento, en la vida de Rebeca, ya no hay solución, ya no quiere vivir. Han habido tantos conflictos espirituales, físicos, materiales, no sé. Me estoy trasladando ahora a mi época.
La suegra está viendo que su hijo tiene que barrer, trapear, cocinar, lavarse, todo por la mujer con la que se casó, que no cree en absoluto en las leyes morales de Dios, en las cuales se supone que él fue enseñado. Pero por tolerante se casó con esta mujer y ahora la mamá está viendo la pérdida de su hijo. Y ahora le falta el otro. Y entonces dice, espero que Jacob no vaya a hacer ese error. Pero ¿cuándo se dio cuenta? Tarde. Tarde. Esaú ya había arruinado su vida. Su campamento ya se arruinó, el linaje se echó a perder. Y ahora el otro hermano corre el peligro. Si aguantaron a Esaú, me tienen que aguantar a mí. ¿Qué tal? Si usted aguanta a uno, tiene que aguantar al otro. A menos que haga algo. E Isaac lo hizo. Veamos, ahí mismo en Génesis 28, verso 1. Y amó Isaac a Jacob, después de la bendición. Ahora Esaú está echando chispas, está enojado, porque para él su hermano le robó la bendición. Diga conmigo, no. Ahora vemos que no hubo tal robo, fue Dios quien corrigiendo la plana al papá le digo, un momentito Isaac, has sido demasiado tolerante con tu primogénito, mira en qué pasos anda. Ahora viene Jacob, viene Isaac, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó. Aquí están donde el segundo tiene que tener el coscorrón que no tuvo el primero, lamentablemente. A usted no se le permite, hijo. Pero papá, ¿y por qué a ti no se te permite eso? Tu mamá ha llorado por culpa mía. Mi hijo está echado a perder por culpa mía. Y solo me quedas tú. Así que aquí te me cortas el pelo inmediatamente. No quiero peludos ni con aretes en mi casa. Tú naciste hombre. No eres lo que dices que eres. Te me vas a portar como hombrecito. Y como le dijo una hermana, un tatuaje que te vea te lo quito con la plancha encendida. En mi casa no entran esas cosas. Suficiente con lo que ya sufrimos con Esaú. Ahora, ¿qué le ordenó? No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Vea. Y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Todo está orientado hacia la mamá. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Ok, ahí paremos. ¿Cuándo le dio esa orden a Jacob? Después de haber llorado la pérdida del linaje de su primer hijo. Esaú ahí terminó. Como patriarca nunca funcionó. Por eso conocemos solamente 3 patriarcas. ¿Quiénes son? Abraham y Jacob, no Esaú. ¿Y a quién le correspondía? A Esaú. ¿Quién lo arruinó? Papito. Yo quiero que él sea como yo, que sea abogado, porque los abogados ganamos pisto. Ah, sí, va a ganar pisto, pero va a perder el cielo. Yo quiero que mi primogénito, sea como yo, que tenga libertad, que disfrute. Ya te un trago, mi hijo. Sí, lo doble el bolo. A vos nadie tiene que decirte nada, ni el pastor, tu tata soy yo. Vos haces tu vida. Ajá, lo va a ser hijo del diablo. Entonces ahora Isaac le dice, no te me vayas a tener mujeres aquí de las hijas de Canaán. Porque tu madre y yo hemos llorado, hemos sufrido la vergüenza, la humillación de ver a tu hermano casado con estas mujeres.
Y guárdese eso porque en el otro mensaje le voy a dar la otra parte. Ahora la pregunta que brota, ¿qué ha hecho usted con sus hijos? Ahora dice cuenta que no fue el colegio ni la universidad quien se los echó a perder. Ahora sígase oponiendo a la corrección de la palabra para sus hijos. Siga oponiéndose. Porque la palabra ve lo que usted no ve, mi querida mamá. Usted no ve lo que ve Dios. Porque usted y yo somos demasiado buenos con nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿y usted que me está escuchando esto? ¿Va a seguir defendiendo a su hijo cuando se le llame la atención? ¿Mamá lo va a seguir protegiendo? ¿Cómo fue que estos dos padres, al final de la bendición, se dieron cuenta de que ya no soportaban a las esposas de Saúl? Si eso ya venía. Ya venían socavando la moral. Ya venían leudando al otro. Y entonces, lógicamente, a la hora de la bendición fue cuando se dieron cuenta. Porque Dios intervino. No le dieron la bendición al otro. Entonces, ¿cuántos hijos borrachos, ingratos, malcriados con sus padres, solo por ser el primogénito se ha llevado la bendición de la casa y que la ha perdido? Lo primero que hace es vender la finca, vender el ganado, malgastar el dinero que el viejito reunió años trabajando, privándose de muchas cosas y dejando a los demás sin nada. Se repite la historia. Algunos de ustedes, mis amados, ya tienen en su casa un hijo que no trabaja, no aporta nada, solo consume, consume y consume. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya lo soportaron. Búsquele trabajo y no lo va a aceptar. Porque ya se amoldó a la tradición. Como son mis papás, no me pueden echar. Y es cierto, no lo pueden echar. Porque aunque lo echen, no se le va. No solo ustedes tienen que escuchar este mensaje. Yo también he tenido que escucharlo. Y he tenido que soportar la confrontación de la palabra contra mis propios hechos. Por eso la iglesia, mis queridos, es la institución puesta por Dios para corregir lo que todos nosotros hemos hecho mal. Usted ya sabe que se va al cielo, que ya su nombre está escrito en gloria. Usted ya sabe que tiene un lugar en el reino de Dios. Usted ya sabe que el sacrificio de Cristo lo ha hecho salvo. Usted ya sabe que es hijo de Dios. Lo que no sabe es que todavía le falta trabajo que hacer a usted y a sus hijos. Eso es lo que usted no quiere creer. Por eso muchos se van, para que no se les toque la llaga. Porque cuando se corrige a un hijo, indirectamente se está avergonzando al padre. Porque lo que el padre debió haber hecho, lo tiene que hacer el Señor en la boca de un pastor que después les cae mal. Los amo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te exalto, te glorifico. Te doy gracias por este mensaje. Gracias por tu bondad, por declararnos estas verdades. Perdóname si dije algo que no estaba en tu agenda. Me pongo a cuentas contigo. Le pido perdón a la congregación. Quizá en el fragor de la pasión por entregar tu palabra dije algo desagradable. Pero Señor, lo que no es desagradable es tu palabra. Muchas gracias por confrontarnos y hacernos saber que en tu reino hay normas, hay estándares inviolables y que cuando nosotros violamos esas leyes que tú has puesto,
para sacar adelante tu reino, nos va a ir mal. Vamos a llorar, vamos a sufrir e incluso vamos a perder a nuestra generación. Isaac y Rebeca perdieron el control y la generación de los hijos de Esaú, sencillamente porque no supieron ver o no quisieron ver el derrotero que estaba llevando su hijo. Pero tú que eres sabio interveniste para que realmente el patriarcado le fuera dado a Jacob, y de ahí las 12 tribus que hasta hoy forman parte del pueblo escogido de Israel. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a retomar el rumbo y no ver a otro lado con la conducta de nuestros hijos, porque un día te daremos cuenta, porque nuestros hijos no son nuestros, sino son tu herencia. Guárdanos y cuídanos de caer en el papel de Isaac, que soportó y toleró la conducta reprochable de su hijo y que aún así lo bendijo. Señor, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buen provecho.